Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Este domingo vamos a compartir la palabra de Dios y los ministerios de escuela dominical de la primera iglesia en Nazareno ha preparado esta clase y esperamos que sea de bendición como lo fue para nosotros. Es la lección número 31 y es los serafines y el carbón encendido. Esta lección está basada en el libro de Isaías, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 13, para que usted tome tiempo de leer esta porción de la Biblia y pueda entender de lo que vamos a hablar. Ya que tome su tiempo, hace oración y vamos a entrar de lleno a esta lección, los serafines y el carbón encendido. El propósito de esta lección es que comprendamos la bendición que recibe una persona cuando es tocada por el amor y misericordia de Dios. Cuando el Señor nos toca, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Y el texto base de esta lección es: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, con esto toco tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Vamos a estar viendo nosotros que en la época del profeta Isaías, el contexto religioso que se vivía y político era muy difícil, muy parecido al tiempo que estamos viviendo, hermanos. Dice, el pueblo se había apartado de Dios, vivía en pecado, como estamos ahora, ¿verdad? El rey Usías había muerto, había sido un buen rey, pero al morir pasó algo que él descuidó y surgieron problemas con los pueblos vecinos, ya que vivían en guerra y su relación no era buena. Habían sido fieles el pueblo mientras el rey vivía, pero cuando el rey murió, estaban desconcertados. Isaías fue llamado por Dios cuando murió el rey Usías. ¿Qué había pasado con Usías, con este rey? Había hecho las cosas bien, Dios lo había bendecido, habían ganado batallas, el pueblo había sido bendecido. Pero ¿saben una cosa? Lo que siempre a veces hacemos los humanos es pensar que son por nuestras fuerzas, nos enaltecemos, nos ponemos muy orgullosos por dinero o por estudios o por belleza. Siempre tendemos el ser humano a enaltecernos y es lo que le pasó a Usías. Usías se enalteció de todo lo que había hecho, creyó que era por sus fuerzas o por su inteligencia. ¿Cuántos de nosotros pensamos que lo que hemos logrado, una casa, un carro, un trabajo, es por nuestras fuerzas? Y nos olvidamos que es por la misericordia de Dios. Entonces, Usías fue herido con lepra y estuvo enfermo y él murió. La nación entonces estaba desconcertada. Decía, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y Dios llama a Isaías. Pero Isaías lo primero que hizo fue pedir consejo. ¿A quién? A Dios. Pidió el consejo divino. Isaías buscó ayuda. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos algún problema buscamos ayuda al amigo, al familiar? Que Dios usa a las personas para ayudarnos, hermanos, pero principalmente tenemos que buscar la ayuda de Dios. Isaías buscó esa ayuda divina. Él tuvo una visión. Al acercarse él a buscar a Dios, él obtuvo más de lo que él esperaba. La presencia misma de Dios le habló a través de una visión y él vio al Señor sentado sobre un trono y a serafines
que tocaban una brasa de fuego y luego tocaban su boca. Israel había puesto su confianza en sí mismo. Vemos el contraste de dos reyes, dos líderes y dos actitudes. Una que se enaltece, una que busca en sí mismo la solución de las cosas y otro que busca a Dios. ¿Usted cuándo busca ayuda? ¿A quién consulta? ¿A los horóscopos? ¿Al amigo que le dé consejos? ¿Al adivino? ¿A quién busca cuando usted necesita ayuda? ¿Podría usted decir que Dios está en su casa? ¿Que siempre usted y su familia buscan a Dios? Debemos de reflexionar en esto, hermanos. ¿A quién buscamos cuando necesitamos ayuda? Isaías buscó la ayuda divina. Isaías recibió más de lo que esperaba. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos da más de lo que nosotros buscamos. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos un encuentro con Él. Y eso es lo que pasó con Isaías. Isaías se encontró con Dios mismo. ¿Recuerdan, hermanos, a otros personajes de la Biblia donde también Dios se manifestó a través de alguna visión, como lo fue Moisés con la zarza? ¿Recuerdan? También Jacob, cuando él soñó esa escalera donde subían y bajaban y el Señor estaba en el cielo y la escalera estaba en la tierra. Como Dios nos habla, hermanos. En ese tiempo hablaba a través de visiones. Hoy el Señor nos habla de muchas maneras, pero nos habló principalmente a través de Jesucristo. Y en este tiempo todavía no estaba el Mesías. Este profeta fue el encargado, ¿verdad?, de hablarle al pueblo sobre Dios. ¿Cuál era la alabanza de los serafines? Porque dice que Isaías oía a los serafines alabar a Dios. Y esa alabanza era santo, 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 3 veces santo. Se dio cuenta Isaías la grandeza, el amor tan grande de Dios con esta alabanza de los serafines. Era Jehová de los ejércitos manifestándose a su vida. Y él se quedó impresionado. No podía entender y creer que Dios mismo estaba hablando y que él veía a estos serafines. Y que estos serafines estaban alabando a Dios. Isaías reflexionó y pensó, él tenía autoridad moral para hablarle al pueblo. ¿Cómo iba a hablarle al pueblo de que se arrepintiera? Sus ojos habían visto al rey y había tenido miedo. Él se había dado cuenta de su condición humana, de su condición de vida. Él tenía cosas que arrepentirse. Hermanos, nosotros estamos viendo el amor de Dios en nuestras vidas, un amor que nos busca, un amor, no es que nosotros lo busquemos, no es que usted quiera escuchar la palabra de Dios, es que Dios lo busca y lo toca y lo atrae. Dice Isaías, recibió la unción divina. Le tocó su boca con un carbón encendido. Es algo que él tuvo en visión, pero es algo simbólico. Ese carbón encendido que tocaba su boca, que tocaba su vida, era el Espíritu Santo, que tenía que cambiar, que tenía que totalmente él fuera limpio y fuera transformado. Esta experiencia de Isaías
lo hizo que él se diera cuenta primero de su condición. ¿Cómo iba a hablarle al pueblo que se arrepintiera? ¿Cómo iba a hablarle al pueblo que tuviera esperanza si él mismo se daba cuenta que no era digno, que tenía que ser perdonado, que tenía que ser tocado por el mismo Espíritu de Dios? Esta experiencia de Isaías lo hizo escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, escuchamos su voz, hermanos. Ese mensaje de salvación que nos da a los hombres para que nosotros lo compartamos. Primero, lo tomemos para nosotros. Esa salvación tan grande es para nosotros. Esa gracia de poder alcanzar misericordia y salvación es para nosotros primero, como lo fue para Isaías. Primero fue para él. Y luego él sabía que era un mensaje que tenía que dar al pueblo. El pueblo tenía que reconocer que no era digno, que tenía que pedir perdón. Y este es un mensaje que nos da a nosotros para que lo compartamos, no a los ángeles, hermanos. Los ángeles están para alabar a Dios, para servir a Dios. Así que usted no crea en eso de la angelología, que los ángeles están para servirnos a nosotros. No, hermanos, los ángeles sirven y alaban a Dios. El mensaje de salvación, nosotros somos los que lo tenemos que compartir de nuestra propia experiencia, lo que nosotros hemos sido perdonados. La respuesta del profeta, él ya no estaba preocupado cómo le iba a hacer, sino él ahora quería hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con algún problema, hermanos, Él se encarga de nuestras necesidades y nos da paz. Y nosotros solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios. La misión de Dios para este profeta Isaías, él sabía que era necesario que el pueblo supiera su condición y necesitaba escuchar el mensaje de libertad, el mensaje de salvación. Hermanos, es el mismo mensaje para hoy día, en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones de falta de esperanza. Hoy tenemos que compartir con la gente cómo Dios nos perdonó, cómo Dios nos ha cambiado a nosotros. Hermanos, este mensaje es algo simbólico que tuvo como visión Isaías cuando fue llamado, porque Isaías fue un profeta que él siguió hablándole al pueblo, ayudándole a que él siguiera fiel y obedeciendo a Dios. Pero él tuvo que reconocer, el profeta Isaías tuvo que reconocer que él necesitaba primero de Dios, que él necesitaba ser perdonado, que sus labios para compartir palabra tenían que ser santificados. Hermanos, nosotros debemos entender que Dios nos busca, que la gracia sublime de Él nos provee, nos previene. Usted piense cuántas veces Dios le ha salvado, le ha librado de situaciones difíciles, de enfermedades, de problemas, de accidentes. Es el Señor cuidando. Antes de que nos demos cuenta, el Señor ya está buscándonos. Piense en esa persona que usted conoce, ese familiar, ese amigo que no cree en Dios y que usted ora por él y que usted le quiere que cambie. Bueno, ¿sabe una cosa? El Señor ya está previendo para él, ya está hablándole. El Señor nos da una gracia antes de conocerlo. No nos damos cuenta, pero el Señor ya está pensando en nosotros.
Isaías se dio cuenta de esto a través de esta visión. A través de esta visión se dio cuenta de que necesitamos ser limpios nuestros labios, nuestra mente, nuestro ser. No podemos ser de bendición para nadie si nosotros no somos llenos de su espíritu, hermanos. Isaías se dio cuenta en un momento difícil del pueblo, donde este rey había dejado desconcierto porque se había alejado de Dios. Cuando alguien se aleja de Dios en la familia o cuando tú reniegas de Dios, traes a tu familia desconcierto, traes pecado, traes inseguridad. Y eso fue lo que Usías trajo para el pueblo. Pero cuando Dios llama a Isaías, él es sensible a la voz de Dios y a esta visión de estos serafines, de este carbón encendido que lo quemó. Necesitamos ser quemados, llenos del Espíritu Santo, que todo lo que está mal, nuestro carácter, nuestro pensamiento orgulloso, todo, hermanos, necesita ser cambiado. En los momentos más difíciles, sí buscamos a Dios, pero ¿cómo lo buscamos? ¿Lo buscamos porque quiero que me bendiga? ¿Lo buscamos para tener bendiciones? Quiero lo que me da, pero no quiero obedecerle. En los momentos más difíciles buscamos a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Permitimos que Él nos toque para que seamos totalmente limpios? ¿O solamente queremos obtener la sanidad o queremos obtener aquel beneficio? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Verdaderamente permitimos que Él nos toque y lo queremos obedecer? Debemos ser limpios, hermanos. Y a los hermanos que tenemos tiempo en el camino, en este sendero de la gracia, porque es un sendero que nos lleva hasta el final de nuestros días. ¿De veras queremos ser siervos útiles en sus manos para bendecir a otros? ¿Verdaderamente queremos ser esos siervos obedientes a Dios, que queremos leer la Biblia, queremos alabarle y decir como los serafines, santo, 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 Señor omnipotente? ¿Queremos ser siervos útiles en sus manos para bendecir a otros o queremos solamente atacar, mandar? Si estamos haciendo las cosas mal, hoy es el tiempo, hermanos. El tiempo se acorta. El Señor viene pronto. Nosotros tenemos que estar listos como siervos útiles. Pidamos este día, pidamos al Señor que toque con su Espíritu Santo nuestra boca, nuestra mente, todo nuestro ser, para ser verdaderamente siervos útiles y que bendigamos a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos y a todas las personas que puedan estar cerca de nosotros. Les hablemos con la autoridad de Dios, con el amor de Dios. Permitamos que el Señor nos toque con su Santo Espíritu, hermanos. Las clases de escuela dominical nos ayudan, hermanos, a que nosotros escudriñemos la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Es a través de la Biblia. ¿Cómo puedo tomar decisiones? ¿Cómo puedo tener un buen discernimiento? ¿Cómo puedo tener una vida abundante y que no seamos cristianos tristes, sino que seamos cristianos alegres, que seamos cristianos que llevan esperanza, que ese carbón encendido esté
en nuestros labios y que esa alabanza, como los serafines, esté en nuestro diario vivir. Que nosotros podamos decir, Santo, Santo, Santo. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición esta clase. Nos vemos el domingo para seguir compartiendo estas experiencias como lo hizo Isaías. Se encontró con Dios. Que Dios les bendiga.